Dios. Bienvenidas hermanas, Dios les bendiga. Les saludo en el amor de Cristo. Hermanos, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta oportunidad en el Evangelio según San Marcos y vamos a dar lectura a un único verso que estaremos tomando como base, capítulo 9 de San Marcos y verso 23. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. San Marcos 9, 23. Le invito a que juntos leamos en voz alta. Amén. Vamos a leer todos juntos, con todo nuestro corazón y usando nuestra voz y nuestra garganta. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Amén. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu precioso y santo nombre, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, porque fiel eres tú, Señor, a tu palabra. Fiel eres tú, Señor, que nunca nos dejarás ni nos has dejado. Te honramos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Gracias porque no mereciendo ningún favor, ni siquiera mencionar tu nombre, cada mañana renuevas tus misericordias. Qué privilegio, Señor. Aquí estamos suplicándote que operes una vez más la limpieza de nuestras vidas. Nuestros corazones los rendimos delante de ti para que prepares, Señor, nuestras vidas como la tierra fértil para la buena semilla de tu palabra. Háblanos esta mañana. Háblanos esta mañana, Señor. Transfórmanos. Espíritu Santo, acomoda y ministra esta palabra. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, porque estás obrando cosas grandes en medio nuestro. Señor, tú obras milagros y maravillas en medio nuestro. Tú sigues obrando sanidades. Tú sigues obrando, Señor, conversiones, liberaciones. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu se mueve en medio nuestro, transformando de igual manera por medio de tu palabra nuestras vidas. A ti la gloria. Encomendamos la vida de todos aquellos que no están en medio nuestro, para que seas tú, Señor, propicio a cada necesidad. Lleva salud, lleva fortaleza, Señor, consuelo. Levanta al debilitado, sé propicio, Señor, interviene en cada situación y quédate con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: tome su asiento, bienvenidos. Una vez más, bienvenidos. Nos saludamos todos. Bienvenidos, les amamos en el amor de Cristo. Amados hermanos, queremos hablar de fe, pero sin duda alguna, cuando hablamos de fe, el lado opuesto de la fe se le llama incredulidad, que es, como repito, todo lo contrario. Si quisiéramos entender qué es la fe, podríamos también, si entendemos qué es la incredulidad, podríamos entonces decir todo lo opuesto a la incredulidad, eso es fe. Pero me fui en mi corazón, hermanos, meditando. El día jueves estuvimos hablando acerca, se estudió acerca, nuestro hermano Alfredito explicó, ministró la doctrina de los dones de poder. Y uno de ellos es la fe como don del Espíritu Santo. También vemos a la fe como fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces me fui con mi corazón y le decía: Señor, yo soy el primero que necesito esa fe para poder ministrar a tu pueblo. No puedo estar parándome ahí al frente si yo no tengo esa fe para obrar milagros, para ministrar la sanidad. Hay tanta necesidad. Cada uno de ustedes, incluso quizás alguno por acá, más de alguno, estará haciendo fe esta mañana. Se vino en medio de dificultades, de escasez, de angustia, enfermedades quizás. Y aquí estamos, luchando, batallando y haciendo fe. La gloria sea el Señor. Amén.
Pero así como también existe una fe que es para salvación, y esa fe es un don de Dios, no es de nosotros, dice la Escritura. Es el Espíritu Santo el que opera en nosotros, primero redarguyendo nuestro corazón, haciéndonos entender que somos pecadores, que no hay ni uno tan solo bueno, ni uno justo sobre la faz de la tierra, y que nuestro pecado nos ha hecho enemigos del Señor, y que la paga del pecado es muerte, y que todos hemos pecado, dice Romanos, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos del favor, de la gloria, la gracia de Dios. Pero para eso vino Cristo, aleluya, esa es la gloria, amén. Entonces, en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y encontramos la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Una salvación por gracia, que no es por obras, para que nadie se gloríe, amén. Somos salvos por gracia y por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla acerca de ello. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, la luz admirable del Señor, aleluya, dicen amén. Pero el mundo rechazó esa luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. La incredulidad, el no creer en la obra redentora del Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? Hay condenación, y dice la Biblia que ningún incrédulo entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, pero ahora usted y yo, que somos salvos por gracia, tenemos fe en Cristo Jesús. Él es mi Rey, Él es mi Salvador, dice amén. La iglesia también luchamos ahora con incredulidad. Y hay una diferencia que quisiéramos estar estudiando. A pesar de que luchamos con duda, y a pesar de que luchamos con la incredulidad, y eso es pecado y ofende a Dios, pero tenemos al Espíritu Santo para que Él nos capacite y nos ayude a vencer esa duda y esa incredulidad que vamos a enfrentar todos los días, amados hermanos. Pero si bien es cierto, la salvación es algo, es un regalo no merecido y no lo perderemos, amén, debemos de estar apercibidos, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Planes de bendición, dice el Señor, que tiene para cada uno de nosotros. Nuevas son cada mañana sus bondades y sus misericordias, amén. Él en su soberanía, habrá algunos de retardar su respuesta, habrá algunos hacerles esperar, pero Dios quiere bendecirnos. Y Él nos bendice porque Él es bueno, aleluya. Bueno solamente Dios. Y todo don perfecto viene de Él, el Padre de las luces, el creador de los cielos y la tierra. Él es bueno, Él es grande en misericordia. Y si dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. La Biblia está llena de promesas. Y esas promesas no son para los impíos, para los pecadores, sino que son para su pueblo, su iglesia, sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Y si Él es el buen pastor, nada nos faltará. Aún aunque andemos en medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Y podemos hablar de muchos versículos de cual hablan de fortaleza para que nuestra fe sea realmente del tamaño que Dios quiere que sea. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. Dios quiere que usted y yo nos ejercitemos, que no tomemos esto a la ligera, porque así como la incredulidad, que es para perdición eterna, es gravísima, también es trágica y gravísima que la iglesia siga en su corazón sosteniendo, chineando, albergando en su interior duda, desconfianza de un Dios que es todopoderoso. Porque lo oyó conmigo, ¿verdad? Estas son palabras de Jesús. Si puedes creer, aleluya, al que cree, todo le es posible. Entonces no hay límites, aleluya. Pero a veces nos limitamos debido a este corazón que es engañoso con el cual estamos batallando. Entonces esta mañana quisiéramos meditar, porque amados, vivimos en un mundo está anegado en tinieblas, donde ese pensamiento, yo hasta no ver, no creer, quiero ver a ese tu Dios en el que tú crees, nos van a desafiar. Y usted y yo, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre
A todo aquel que demande de nosotros defensa de qué, de esa esperanza, de esa fe, esa confianza que hay en nosotros, de que un día veremos su rostro. Esa es la esperanza, amén. Y Él nos habrá de capacitar para poder dar respuesta a todos aquellos que estén preguntándose. Pero, amados, vamos a ver ahora cómo el creyente es transformado por medio de su palabra, para que entonces esas dudas sean disipadas de nuestro corazón y al final el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. La gloria sea al Señor. Porque Dios es tan bueno y misericordioso. Él habrá de exhortarnos si nosotros seguimos persistiendo en la duda. Él habrá de enseñarnos, porque muchas veces la duda puede venir porque hay falta de conocimiento o ignorancia de cuál es la voluntad de Dios. Pero Él se encarga siempre de hacernos saber cuál es su voluntad personal e individual para cada uno de nosotros. Y nos ha dejado medios para poder indagar y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. A veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios, pero Dios se encargará. Nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla a través de su palabra, a través de los dones del Espíritu, a través de una alabanza, a través de muchos medios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Dios siempre se habrá de encargar de hacernos saber cuál es su voluntad, para que usted y yo podamos conocer cuál es esa voluntad justa, perfecta, recta y agradable, para que entonces haya en nosotros confianza, fe en que Él tiene el control. Pero ¿cuántos más alguna vez hemos entonces sido minados en nuestra fe y en nuestro caminar? ¿De qué manera reaccionamos nosotros cuando nuestra fe es puesta a prueba? Porque la Biblia dice que nuestra fe es puesta a prueba. Y es necesario para que nosotros entendamos, como repito, cuál es la forma de agradar y de honrar el nombre de Dios. Hay un desafío, hermanos, hoy en día, así como en los tiempos del Señor Jesucristo, porque hay muchos que profesan, hay muchos que dicen creer, pero a menudo esa fe es débil, por mucho que nos duela reconocerla. La fe es débil en nosotros. Estamos llenos de dudas. A eso se le llama también incertidumbre. ¿Y qué va a pasar del mañana? Estamos tan afanados por el mañana, y así es como el mundo vive. Y el Señor nos dice, basta cada día su propio mal. Pero se da cuenta cómo esta corriente de este mundo, por cuanto todavía estamos en este mundo, va a afectarnos si no somos diligentes en escuchar la voz de Dios. Él nos dice esta mañana, lo leímos 3 veces, si creemos en Jesús, para el que cree, todo es posible. No hay límites. No hay límites para nuestro Señor. Pero tenemos que aprender a confiar, no en nuestra capacidad, no en lo que sabemos, sino en Cristo Jesús, el Todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué clase de fe es la que tenemos? Porque con nuestra fe estaremos honrando a Dios o estaremos ofendiéndole aún cuando seamos iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor exhortó duramente a su pueblo, a su iglesia. Eso fue una de las cosas que el Señor, también un pecado muy grave en el pueblo de Israel. Viendo la mano de Dios, el pueblo de Israel, cuando había pasado por siglos de esclavitud en Egipto, el Señor viene y les trae la liberación, aleluya, y dice la Biblia, con mano poderosa, amén. Vieron milagros, portentos, el mar partirse en dos, oh, Dios mío, es solo haber estado ahí, Dios santo. Pero ni esas señales, ni los prodigios, ni las maravillas, vemos a un pueblo todavía dudando, incrédulos de que había una tierra prometida donde fluía leche y miel, donde había abundancia, donde había, aleluya, una promesa de un Dios que les había ya demostrado su poder, su autoridad, su fidelidad, su amor y su misericordia. Pero aún así estos dudaron en su corazón y querían regresar a Egipto. Se les prometía un banquete, leche y miel, algo delicioso, y querían ir a comer cebollas a Egipto, estar en esclavitud. Que Dios nos libre, amados hermanos. Hay una
ilustración que nos ayuda a entender acerca de cómo en el creyente la duda, la incredulidad puede presentarse y cómo es diferente en un incrédulo, en un impío, en un pecador que no tiene fe en Cristo Jesús y que aún no ha escuchado palabra de Dios como la que hoy estamos estudiando y meditando. Que si creemos en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, para el que cree todo es posible. La ilustración es esta. Hay dos personajes que escalaron una montaña muy alta. Quiero que me sigan, por favor. Uno va a representar al creyente y el otro va a representar al pecador, al impío. Al llegar son días de escalar y al llegar a lo más alto de la montaña, se encuentran con que ahí están amenazados por una manada de lobos que los acechan y que si ellos no buscan o un refugio o salir de ese lugar, pues obviamente van a morir siendo devorados por esa manada de lobos hambrientos. Pero ambos ven que existe una montaña enfrente, pero que hay un gran abismo que les separa. Pero hay un puente que les une. El cristiano, el creyente, al principio va a ver el puente y puede que tenga dudas. ¿Qué hago? ¿Cruzo? A mí me da vértigo, me voy a marear. ¿Y si el viento sopla muy fuerte? Y empieza en su mente a tener todas esas dudas. Pero por otro lado voltea a ver la manada de todos los lobos hambrientos con sus colmillos. Y está en esa encrucijada. Y a pesar de que tiene dudas, y dice: quizás venga otro caminante, quizás venga otro por ahí, y si yo lo veo que pasa y cruza, yo voy a ir. Y deciden ambos esperar, tanto el cristiano, el creyente, como el incrédulo, el impío, el pecador, pero ninguno de los dos se decide todavía en cruzar. Pero ahí está el cristiano todavía indagando en su mente, en su corazón, pero finalmente viene alguien, aleluya, que representa al Espíritu Santo y que entonces le habla y le dice: solamente tienes que atravesarlo. Al recibir ese mensaje, el creyente viene y se decide, está bien, y a medida que va atravesando, va dando sus primeros pasos. Sí, hay viento fuerte, helado en las alturas, pero a medida que va avanzando se da cuenta que se va alejando del peligro y se va acercando cada vez más hacia la otra montaña. Pero resulta entonces que el otro decidió en su corazón: no, ese puente no sirve, se va a caer. Se van a pudrir las cuerdas y se va a caer. Ese pobre, ignorante. Y empieza a criticar al otro que sí iba atravesando. El otro llegó al final y el otro, por quedarse criticando, que es el impío, ¿qué cree que le pasó? ¿Qué había del otro lado? Los lobos que justamente lo devoraron. Entonces ve ahí cómo esta ilustración nos ayuda para comprender. La persona que duda, aunque éste tiene fe en Cristo Jesús, es una duda o una incertidumbre, pero se ve animado, aleluya, por alguien más. Y es el Espíritu Santo quien dijo: Jesucristo, que iba a quedarse con nosotros para guiarnos. No estamos solos, amén. Pero qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo es el inspirador de todas las escrituras. Dice la escritura, toda ella es inspirada por el Espíritu de Dios. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la duda aquí a un principio pareció ser un obstáculo, pero fue un obstáculo temporal. Al final, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero el incrédulo, el pecador que no conoce la fe en Cristo Jesús, ese nunca recibirá el beneficio de ser salvado. La duda entonces no debe convertirse en un rechazo permanente, sino que
tenemos que luchar, amados hermanos. Tenemos que batallar, amados, y de esa manera entonces poder salir adelante para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque no se trata de que si nosotros vencemos, vamos a ser nosotros los que vamos a salir con la medalla, con la corona, aunque la Biblia habla de que seremos recompensados al final. Pero también la Biblia dice que las coronas las vamos a rendir delante del Cordero, porque el único que merece toda gloria y toda honra es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si hemos puesto la fe en Cristo Jesús, se van a presentar situaciones difíciles y aparentemente muchas veces nos encontraremos solos, quizás en lo frío, más frío de la noche, con escasez de recursos, en esas alturas, en esa montaña de la ilustración que le puse. Ahí no había comunicación, ahí no hay señal de celular que pegue, nada, pero ahí está el Señor, aleluya, amén. Solamente tenemos que creer, amados hermanos. Si alguien dice tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pida, pero es necesario pedir ¿con qué? Con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense que el tal haga recibirá alguna cosa del Señor. El que duda sin confiar en Dios, ese se vuelve inestable y nunca va a recibir la respuesta de Dios que quiere darle. Así que hermanos, veamos en este texto que ahora vemos algo interesante. ¿A quién se le dijo al que cree todo es posible? Acompáñenme esta mañana. Después de la transfiguración, si recuerda, Pedro, Juan y Jacobo fueron llamados aparte y ven una transfiguración. Jesús con Moisés y Elías. Y Pedro dice, aquí quedémonos porque esto es algo maravilloso. Pero no era la hora de la cual el Señor Jesucristo tenía que ser glorificado, pero se les concede ese privilegio a esos tres siervos. Pero ni con esa manifestación de Dios, de lo sobrenatural de Dios, del poder de Dios, su fe fue fortalecida. Porque vamos a ver qué fue lo que sucedió. En este capítulo 9 de Marcos vemos en el verso 14, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, regresan los tres discípulos que acompañaban a Jesús con el resto. Y resulta que había una gran multitud alrededor de ellos. Imagínense, los tenían rodeados. Habían ahí escribas que estaban discutiendo con ellos, verso 15. Y enseguida toda la gente, cuando ve a Jesús, se asombran y corriendo a él le saludan. Entonces en el verso 16 dice que el Señor les pregunta, ¿qué es lo que disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vean aquí la necesidad, era una necesidad grande, ¿sí o no? Había la necesidad de que Dios obrara, claro que sí, amén. Ahora, aquí podemos ver de que hay un llamado de parte de Dios para creer siempre a cada una de las promesas que Él ha hecho. Este hombre hizo lo mejor que podía haber hecho. De alguna forma escuchó que Jesús andaba por ahí y había escuchado que hacía milagros y maravillas. Amén. Y entonces fue a buscar a Jesús. Porque es lo que dice exactamente la palabra de Dios aquí en este texto. Que este hombre, cuando él se ve en esta grande angustia de que su hijo era atormentado por un demonio, y él no podía, obviamente quizás había llevado a los médicos y los médicos no habían dado ninguna respuesta porque aquí había un espíritu maligno que estaba atormentando a su hijo. Pero entonces este hombre se acerca y iba en busca de ¿quién? No iba ni siquiera en busca de los discípulos, iba en busca de Jesús, el creador de los cielos y la tierra, el Mesías enviado. Amén. Porque dice la palabra claramente, respondiendo él en el verso 19, dice de la siguiente manera. Verso 19.
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Porque el Señor Jesús había entendido de que este padre angustiado había llevado a su hijo al Mesías, andaba buscándole. Los discípulos estaban como representando a Jesús y los discípulos se encontraron con una dificultad que intentaron pero no pudieron. Hay una grande lección también para ellos. Vea cómo Dios en todas las circunstancias tiene el control y habla de sacar la bendición a través de la exhortación o a través de la liberación, pero todos somos bendecidos. Por eso no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor que congregarse para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe fue fortalecido tanto en los discípulos que no pudieron libertar al endemoniado, y la fe fue fortalecida en el Padre que venía buscando a Jesús, quien ya tenía en su corazón, ya el Espíritu Santo había obrado en él, por cuanto él creía que Jesús tenía la capacidad, la potestad, la autoridad para poder libertar a su hijo. Amén. Estaba en lo correcto, aleluya. Pero podemos ver que así como los discípulos, también en él habían dudas. También en él había, sobre todo porque cuando ve a sus discípulos, que eran los más cercanos, que representaban también las mismas enseñanzas de Jesucristo, cuando ven actuar aparentemente de la misma forma como lo hacía Jesucristo, pero ve que su hijo no fue libertado, dígame si ese padre no empezó a dudar en su corazón. Así como cuando cada uno de nosotros recibimos diagnósticos en los cuales son diagnósticos negativos en contra de nuestra salud, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Ahí nuestra fe es puesta a prueba. Todos. Cuando nosotros queremos emprender, queremos hacer cosas que puedan o nos permitan honrar a Dios y nos encontramos con obstáculos en el camino, ¿de qué manera vamos nosotros a tomar decisiones y cómo nuestra mente y nuestro corazón se alinearán con la palabra de Dios, que ahora nos dice, si creemos todo es posible? ¿Seguiremos creyéndole a Dios para tomar decisiones que sirvan para honrarle a Dios? Esas decisiones a veces serán difíciles. Cuando nosotros entendemos a través de Hebreos qué es la fe, bueno, hace poco nos hablaba y el Señor nos ha estado hablando acerca de ello en varias ocasiones. Es la convicción, la certeza, seguridad, confianza de que Dios puede hacerlo, aleluya, aunque estos ojos no lo vean. Pero nosotros ahora tenemos un conocimiento poderoso que Dios sí puede, aleluya, y que para nuestro Dios no hay nada imposible. Pero si nosotros tenemos ese conocimiento, deberíamos de nosotros estar tranquilos, no angustiados. Mire, hoy con el internet, usted si quiere ver un partido, o lo graba o le pone que le notifique cada vez que metan goles, y usted, aunque está en una reunión o está haciendo otra cosa, si a usted le interesa y usted es un fanático, usted puede saber en el mismo momento en línea y se da cuenta que su equipo favorito viene y entonces jugó y termina el partido y usted sabe cuál es el marcador al final, ¿sí o no? Tal vez no se dio cuenta de todas las jugadas y todo, pero entonces ¿qué sucede? Usted se da cuenta que su equipo ganó 4-0. Ganamos, dice usted. Pero usted quiere ver el partido, quiere ver el detalle. Se va ya cuando ya está desocupado, cuando ya está tranquilo, y entonces usted mira ese partido. Pero ¿cómo mira ese partido? Sabiendo de que su equipo ya ganó. Es distinto a que no lo sepa, ¿verdad? Híjole, ¿y si se pierde? Híjole, ¿y si gana? ¿Y si no? ¿Y si sale quebrado el jugador no sé qué? Y allí están comiéndose los dedos, ¿verdad? Porque es la final. Pero si usted ya sabe, ahí está viendo y usted dice, no, vamos perdiendo 3-0. No, pero como usted ya sabe que al final le dieron vuelta a la tortilla y terminaron 4-3. Y usted está tranquilo, ¿sí o no? Usted está viendo el partido y entonces minuto 90 y van 3-0. No, pues, al final le dieron la vuelta a la tortilla. Tranquilo. ¿Por qué nosotros no podemos ser así si ya sabemos cómo va a terminar la historia? La historia nos dice que vamos a terminar con una restauración, cielos nuevos, tierra nueva, aleluya. Ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, porque Jesús lo llenará todo, aleluya. Esa promesa fiel y verdadera. He aquí yo voy para hacer moradas, para que donde yo estoy vosotros también estéis, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces ese conocimiento glorioso, ¿por qué no nos fortalece, amados hermanos?
Como que si no supiéramos y estuviéramos ignorantes, como cuando aquel se para en el abismo y ve el puente, y será que se va a romper ese puente, y será que no sé qué, y empieza a ver, uy, está el gran abismo. Pero no importa que el mismo diablo ande rondando, usted y yo sabemos cómo termina el diablo, el Señor lo reprenda. Porque andamos amedrentados. Por eso es una ofensa grandísima para Dios que la iglesia que conoce a Cristo Jesús y que dice tener fe en Él siga dudando del Señor. Y por eso la exhortación tan dura que viene ahora. La exhortación fue para los escribas, la exhortación fue para los que siempre estaban ahí para dudar y contradecir la palabra de Jesucristo, y fue para los discípulos. Generación de incrédulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Qué dura es esa palabra. ¿Y por qué digo que es para los discípulos? Porque la Biblia así lo dice. Ya vamos a ver al final, o vaya y acompáñenme. La Biblia dice en el Evangelio, estamos en San Marcos, acompáñenme y vamos a ver lo que dice el texto paralelo en Mateo 17, verso 19. ¿Por qué le digo que los discípulos eran incrédulos y esta exhortación dura fue para ellos también? Porque el Señor Jesús así se los dijo. Mateo 17 lo tiene, verso 19. Dice amén, por favor. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, le dijeron: el Señor Jesús, usted ya sabe cómo termina la historia. Aleluya. Es endemoniado, obedece a la palabra de autoridad de Jesucristo y es libertado. ¡Aleluya! Pero también resultó que los discípulos hicieron el intento y no pudieron. Y entonces dice: ¿por qué nosotros se acercan a Jesús? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál es la respuesta? Verso 20, ¿lo está leyendo? Jesús les dijo: ¿por qué? No es que no tuvieran. ¿Cuál era el problema? Tenían fe, pero era poca. Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Por eso el Señor, cuando ve la situación que estaban rodeando a los discípulos, discutiendo y lo estaban cuestionando, y ustedes que no dicen que son discípulos de Cristo, pues ¿qué pasa? Ya me imagino yo ahí. Y los pobres discípulos ya se sentían ahí todos apedrentados. Y por eso el Señor Jesús, que es el buen pastor, iba a defender a sus ovejas. Aleluya. ¿Qué están discutiendo aquí con estos? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Obviamente Jesús ya sabía. Aleluya. Viene aquel padre, expone su necesidad. Sí, lo traje a ti, mi hijo, pasa esto y esto. Mi hijo es amedrentado por un espíritu mudo y ya no hay qué hacer. Y como tú no estabas, los discípulos, pero no pudieron, Señor. Y vaya la exhortación. ¿Cuál fue la exhortación del Señor Jesús? Generación de incrédula. Porque si algo ofende al Señor, es que no le creamos. Si algo le ofende a Dios, es que no creamos en Él. El hecho de que nos haga esperar no quiere decir que Dios está haciendo algo malo. Sigamos creyendo y confiando en Él. Sigamos diciéndole: Señor, voy a esperar en ti, Señor. Aleluya, amén. Seguiré esperando, tengo dudas. Seamos honestos delante de Dios y hagamos como hizo este padre. Porque fíjese que la exhortación vino y a él también le cayó porque él estaba oyendo. Generación incrédula, ¿hasta cuándo les voy a aguantar? Tráiganmelo. Lo mejor que podemos hacer es traer nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestra familia, nuestro matrimonio que está desquebrajado. Todo nuestro ser traigámoslo al Señor, aleluya. Es lo mejor porque a sus pies hay paz, hay restauración, aleluya. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo Jesús es la gloria. Bendito sea Dios que nos trajo esta mañana. Estamos en el mejor lugar. Él va a hacer milagros esta mañana. Amén. Tráiganlo. Aleluya. Esta mañana vamos a traer nuestras necesidades, nuestras enfermedades delante del Señor. El Señor dice: tráigamelo. Aleluya. Pero oiga primero la exhortación. Generación de incrédulos. ¡Qué duro! Agárralo, porque también es para usted y para mí. El Señor se asombró porque no encontró fe en su pueblo. Él, donde nació, en Nazaret, Marcos capítulo 6, ahí lo lee en su casa, habían visto crecer a Jesús.
Y cuando ven a Jesús, que Él hacía milagros y maravillas, le escuchaban con autoridad. Dice que se maravillaban y veían los milagros. ¡Wow! Pero nunca creyeron que Él era el Mesías. Y dice que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque la incredulidad. Y se asombró por ello. Se maravilló porque no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad. Fueron gentiles de los cuales el Señor se sintió maravillado y asombrado. El centurión romano, un gentil que le dice: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solo da la orden, da la palabra, y yo creo que tu palabra tendrá el poder, porque para ti no hay nada imposible a la distancia. Para ti no hay distancia, no hay tiempo, no hay nada que te detenga, aleluya. Y no soy digno de que tú entres en mi casa, le dice. ¡Qué fe!, dice el Señor Jesús. ¡Qué fe más tremenda! Luego está una mujer cananea, sirofenicia, de igual manera, que va a interceder no por, fíjese, el centurión no estaba intercediendo por un beneficio propio, sino por un sirviente de él. La mujer sirofenicia no quería un beneficio para ella, sino para su hija, que de igual manera estaba siendo atormentada. ¿Y qué sucede? El Señor Jesús aparentemente primero la desecha y le dice: no, porque yo no voy a dejar de dar el pan que es para los hijos, para dárselo a los perrillos. Y en lugar aquella de sentirse ofendida, ¿qué hace? Sí, Señor, pero una migaja. Soy un perrillo, no soy digno de ti, Señor, pero aunque sea una migaja me basta de ti, Señor, es más que suficiente, aleluya. Y el Señor dice: wow, qué fe, dice. ¿Qué dirá de nosotros esta mañana? ¿Qué sucedió con este hombre? Aparentemente él tenía dudas, pero yo le pido que imitemos a este hombre esta mañana. Porque en el verso 20, cuando le trajeron, dice que el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Viene Jesús y le pregunta: ¿cuánto tiempo? Al padre le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El padre responde: desde pequeño, desde es un niño. Muchas veces lo echa en el fuego, en el agua, lo hace para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia, ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Aleluya! Mire, Pedro era aventado, pero hizo cosas maravillosas aún en medio de sus dudas y de sus tropiezos. Señor, si eres tú. Allá solo se miraba la imagen, todos tuvieron miedo. ¡Es un fantasma! No, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Ven, porque soy yo. Venite, Pedro, allá a lo lejos. Y escucha la voz y reconoce: es el maestro. Y aquel se avienta y empieza a caminar en el agua. ¿Usted le cree que es poca cosa eso? Empieza Pedro a caminar, aleluya. ¡Ey, qué chivo! Aleluya. ¿Y qué sucedió con Pedro? Lamentablemente la duda, ¿verdad? ¿Por qué dudaste, Pedro?, le dijo el Señor. ¿Por qué dudaste? Estamos en un todos los días afrontando esta lucha, amados hermanos. Pero la fe es el escudo que tenemos, aleluya, para combatir contra todos esos dardos de fuego, de duda, de incertidumbre que envía el diablo. El Señor lo reprenda. Superemos todos esos límites, amados hermanos, poniendo plena confianza, que nuestra mente se conecte con la palabra de Dios, que nuestro corazón se conecte con la palabra de Dios, mente y emoción, todo nuestro ser, aleluya, amén. Si decimos amar a Dios, también vamos a confiar en Él, porque así quiere Dios que le amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Creer en Dios es amarlo también, es demostrar: sí, yo sé que tú me amas, Señor, yo cómo no voy a confiar en ti. Me encanta ver un video corto donde está un niño bebé, es un bebé de 1 o 2 años lo más, y entonces el papá le dice: venga, venga, y el niño bien galán se tira, y lo cacha el papito ahí abajo, lo cacha bien galán. Pregúnteme a mí si yo me dejo tirar. Véngase. No, hombre, pues más que no me va a aguantar, imagínate, 200 libras. Dios santo, lo voy a quebrar a usted, lo voy a destripar. Pero nuestro Dios tiene poder para sostenernos, para cacharnos. Podemos tirarnos y Él sus tiernas manos nos sostiene. ¿Por qué vamos a tener miedo?
Por eso Él dice, tráiganmelo, aleluya. Y no importa el tiempo que lleve, el Señor será quien hará la obra poderosa. Superemos todos límites poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Esta mañana estamos siendo desafiados por la palabra de Dios para ir más allá de nuestra visión en lo carnal y en lo material. Nosotros ya no andamos por vista, andamos, pero pareciese que no andamos por fe, sino siempre por vista, porque andamos todos preocupados, afligidos. Y lo digo, amados hermanos, con mucho respeto. ¿Por qué se lo dice a alguien que ha sido afligido una y varias veces? Pero si tan solo viéramos lo que dice las Escrituras y aprendiésemos a confiar más en nuestro Dios, la carga sería más ligera. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que no hay que llevar carga. Él dijo, tome la cruz, hay que llevar una cruz. La cruz es símbolo de muerte, pero es ligera si aprendemos a confiar en Él, si aprendemos a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que el diablo, el Señor lo reprenda, se oponga y ponga obstáculos en el camino, sigamos viendo al blanco perfecto que es Cristo, sigamos escuchando la palabra fiel de Dios y creámosla, abracémosla, porque esa es la salida, ahí está la victoria. Clame al Señor, clamemos. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Es lo mejor que podemos hacer, ir, traigamos nuestras cargas, nuestras peticiones delante de Dios. Él nos invita y nos dice, el que llama se le abre, el que pide recibe. Él nos invita a que vayamos a Él, que le pidamos, que le buscamos, pero hagámoslo con fe, creyendo que Él tiene todo poder para hacerlo, para obrar, porque nada imposible, nada difícil hay para Él. No piense que el que duda va a recibir algo de parte de Dios. Ayúdanos, le dice el Padre, ten misericordia. ¿Acaso Él no es el Dios de toda gracia y misericordia? Claro que sí. Si tú quieres, todo es posible. Aleluya. La fe no significa que veremos el resultado a veces de inmediato, pero mientras esperamos tendremos convicción, tendremos seguridad y paz. Aleluya. No como el mundo la da, sino como solamente nuestro Dios sabe darlo. ¿Tienes paz en tu corazón? Tenemos que aprender a ver a Cristo. Verso 24. Inmediatamente cuando el Señor le dice, cree, porque si tú crees todo será posible, el padre del muchacho dice, Señor, yo creo. Y reconoce su debilidad, pero también estoy luchando, ayuda a mi incredulidad, Señor. Creo, por eso he venido. Creo, aquí estoy. Creo lo que tú me has dicho, pero ayuda, Señor. Reconozcamos nuestras dudas. No escondió que Él estaba luchando con dudas, con incertidumbre, con la misma incredulidad. A veces queremos ocultar esas cosas porque el que dirán las demás personas, pero delante de Dios nadie puede ser burlado. Es mejor reconocer y decir, Señor, yo no aguanto, yo no entiendo, ayúdame, aquí estoy. Pero yo creo en ti, Señor. Cada vez que el salmista expresa, Señor, yo hubiera desmayado, pero si no creyera que veré, aleluya, la bondad de mi Dios en la tierra de los vivientes. Él dice, estoy a punto de desmayar cuando miré que los enemigos prosperaban y acampaban a mí, estaba a punto de morir. Pero tú, Señor, es el que siempre has ido en mi socorro, en mi auxilio. Tú me levantas. ¿Cómo no voy a creer en tu gracia, en tu favor y tu misericordia? Así tenemos que decir siempre todos. Digamos como este padre, en la necesidad más grande, en la angustia más grande, sufrimiento. ¿Usted cree que este padre no sufría al ver a su hijo padecer el tormento de ese demonio? El Señor lo reprenda y él siendo impotente no poderlo ayudar. Claro que sí, pero iba con todo su dolor a los pies de Cristo y creyendo con todo su corazón. Aleluya. Por eso hoy vayamos a los pies de Cristo y digamos, creo en ti, Señor, y ayuda a mi incredulidad.
Pidamos ayuda en medio de la duda. No se quede de brazos cruzados, sino que vaya, aleluya. Es como los que estaban ahí, que tenían atrás la manada de lobos y si hay que cruzarse, aleluya, amén. Y si necesitamos ayuda, pidamos ayuda, clamemos al Señor y Él nos ayudará. Pedir ayuda en medio de la tormenta. Señor, no tengo todas las respuestas, pero yo confío en ti, le estaba diciendo este padre en su angustia. Ayúdame a superar mis miedos, mis dudas, mis preocupaciones. Ayuda a mi incredulidad. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Es normal que la fe de los creyentes luche de forma continua y se mezcle con duda. Pero es la palabra la que nos habrá de limpiar nuestra mente y nuestro corazón de toda duda. Es cuando vamos delante del Señor por medio de la oración. Este padre clamó. Ahora usted y yo podemos clamar y buscar a Dios por medio de ¿qué? De la oración y el ayuno. Cuando el Señor les dice a sus discípulos: ¿y por qué no pudimos, Señor? ¿Por qué no pudimos libertarlo? Por su poca fe. Y el Señor les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte. La necesidad de tener fe. Y luego les dice: este género solo sale con ayuno y oración. Ahí les estaba diciendo que es lo necesario para fortalecer la fe. Aleluya, amén. Entonces, si sabemos qué hay que hacer, pongamos por obra la palabra de Dios, estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos? Él hace todo perfecto, aleluya. Y Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Tiene contados cada cabello. Mire, yo soy cejudo, hasta los de las cejas, aleluya. Peludo de los brazos, igual, no importa. Él tiene el control de todo, Él lo conoce todo y para Él no hay nada imposible. Si crees, al que cree todo le es posible. Aleluya. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice: hermanos, ahora vemos por espejo, quizás empañado oscuramente, pero entonces, hablando de ese día glorioso, cuando veamos al Señor cara a cara en plenitud. ¿Cuántos esperan ese día? Aleluya. Ahí veremos cara a cara. Ahora yo conozco en parte, tengo dudas, quizás incertidumbre, hay cosas que son misterio para mí, hay cosas que no las entiendo ahorita, pero entonces cuando estemos cara a cara frente al Señor, todo será a plenitud revelado. Aleluya. Esperamos ese día. Esperemos entonces, esperar con fe, confiando que Él tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? A esa es la gloria. Pidamos ayuda entonces. Eso es lo que hizo este padre. Trajo a su hijo a Jesús. Y ahí fue donde ocurrió el milagro. Amén. Nuestra fe se fortalece en la medida que nos acercamos más a Jesús. ¿Qué tan cerca estamos de Jesús? Hay una cosa que nos aleja de Jesús en cualquiera de sus formas y se llama pecado. Eso es lo único que va a alejarnos del Señor. Por tanto, seamos diligentes entonces para limpiarnos de la incredulidad y de cualquier otro pecado que nos aleje de Dios, porque nuestra fe es la única que va a ser fortalecida si estamos cerca del Señor. A veces las dudas no van a desaparecer de inmediato, pero no nos demos por vencidos. Sigamos buscando, orando, sigamos buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Confiemos que Dios está trabajando aún en medio de nuestra poca y débil fe, porque Dios habrá al final de hacer su obra en cada uno de nosotros. Porque cuando somos débiles, dice la Escritura, ahí es que somos fuertes. No está hablando de debilidad para pecar. Está hablando de lo frágil que somos como seres humanos. Amén. Vea cómo dice la Biblia que el hombre es como la hierba del campo, que en la mañana muestra su esplendor y por la tarde está toda marchita. Así es de efímera y frágil la vida.
En un momento estamos aquí y luego ya desaparecemos. Pero para nosotros el morir es ganancia. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Cuando enfrentamos situaciones complicadas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar no en nuestras capacidades, sino en que Dios puede hacerlo todo y que Él tiene el control. Señor, dame paz. Ayúdame, yo no entiendo, Señor. Traigamos, como hizo este Padre, toda nuestra angustia, toda nuestra necesidad, porque al que cree todo es posible. Señor, mi matrimonio, Señor, mis hijos, Señor, mi trabajo, Señor, lo que sea, aleluya. Todo, rindámoslo a Él y Él hará. La incredulidad que lleva a la perdición eterna es aquella que se encarga de rechazar de forma permanente todo lo que es de Dios, todo lo justo, todo lo perfecto, lo recto que está revelado en las Escrituras. Hay quienes desechan el Evangelio, desechan lo que usted y yo venimos a hacer en este lugar. No, eso es fanático, eso es de locos, es de fanáticos religiosos. No importa lo que el mundo diga, no importa que el mundo nos ignore, que nos vea como gente rara, no importa, porque si yo voy a estar cerca de Dios por hacer lo que dice su palabra, prefiero estar aquí en este lugar levantando las manos, pidiéndole a Dios misericordia, gracia y diciéndole: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, porque no quiero ofenderte con mi incredulidad, Señor. Quiero confiar plenamente en ti, Señor. Amén. Por eso los creyentes en los momentos de duda luchan. Por eso dice las Escrituras, sino con lo cual yo termino. Para nosotros las pruebas producen paciencia, nos fortalecen. Aleluya. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. Tenemos la autoridad. Si está molestando y poniendo pensamientos que van a poner en duda lo que dicen las Escrituras, repréndalo en el nombre de Jesús. Vaya a molestar a otro, dígale. Y el Señor te dará la victoria. Amén. Porque el Señor te guardará sin caída, porque Él es fiel y poderoso para hacerlo, para guardar nuestro depósito hasta el día en que Él así disponga a llamarnos a su presencia o suene la final trompeta. Amén. Pero mientras esperamos, hermanos, en este mundo donde solo son malas noticias, yo creo que no es necesario ni de conectarse en un ratito, solo en la casa un montón de problemas, dificultades, pero ahí está el Señor disponible para usted y para mí, para que vayamos en fe, rindiendo toda nuestra vida, nuestra familia, nuestras angustias. Él lo hará, aleluya. Si lo creemos, para el que cree todo es posible. Creamos a su palabra. Amén. Hay un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay quienes dicen que ya no es época de milagros, que esos milagros y portentos solo era para la época de la iglesia primitiva, de los hechos. Pero no encuentro en ningún lugar de las Escrituras que diga que el poder, los milagros, la presencia del Espíritu Santo se haya abandonado a la iglesia. El Espíritu Santo sigue en medio nuestro, fortaleciéndonos para que en nosotros esté ese fruto llamado fe. Aleluya. Para que le creamos a ese Dios que todo lo puede. ¿De qué manera tú te encuentras esta mañana? Puede ser que estés abrumado como este padre, angustiado, ya no sabía qué hacer. Quizás incluso pediste ayuda a un hermano, a una hermana, no lo sé, y te defraudó y te sirvió de tropiezo. Yo espero que eso no sea así. Pero si aún fuese así, sigamos viniendo a los pies de Cristo, porque Él es la fuente. Aleluya. No son los hombres, es Cristo Jesús, la fuente inagotable. Vayamos a Él, rindámonos a Él y pidámosle al Señor que nos ayude. Si hay duda en nuestro corazón, si hemos dudado, Señor, perdóname, ayuda a mi incredulidad. Reconozcámoslo. Cuesta reconocer la soberbia, el orgullo, decir: sí, te he ofendido, Señor. Antes de creer en ti, confié y puse mi confianza en los hombres. Yo termino con un ejemplo bien sencillo, hermanos. Yo me quedé sin trabajo después de tener un trabajo estable, 10 años. El Señor me permitió crecer, capacitarme. Ni siquiera me había graduado de la universidad y ya tenía un salario bastante
me había bendecido y exaltado el Señor, a esa la gloria, y de repente me quedé sin trabajo. No fue por haber hecho mal mi trabajo, ni por irresponsable, no, simple y sencillamente hubo una fusión de dos empresas. No pueden haber dos contadores, no pueden haber dos, y yo tenía una posición, no pueden haber de dos, de Tim Marín, de dos Pengües, salud. Así fue. Fue un momento de prueba, pero Dios tiene control de todo. En ese momento yo estaba estudiando, estaba trabajando, había descuidado mi matrimonio, había descuidado mi vida espiritual. Me había enfriado, hermanos. Con vergüenza lo digo delante de ustedes. Y eso me hizo recapacitar, encarrilarme, buscar de Dios. Había deudas. ¿Y hoy qué voy a hacer, Señor? ¿Qué pasa? Perdóname. Me hizo humillarme y reconocer que yo no tenía el control. Cuesta. Yo no espero que usted se quede sin trabajo 7 meses para verla, como dicen, ¿verdad?, el color de hormiga, para recapacitar. Recapacitemos hoy. ¿Por qué es necesario que nuestros hijos estén desahuciados en un hospital para buscar de Dios? Es hoy, pongámoslos en las manos de Cristo, aleluya. Es hoy, creámosle a Él, tengamos fe en Él, busquémoslo a Él, aleluya. Honrémoslo confiando plenamente y teniendo fe plena en Él. No poca fe, toda nuestra fe depositémosla en Él, aleluya. Que sea lo primero que pensemos cuando hay angustia, hay enfermedad. Vamos a orar, aleluya. No le digo no vaya al médico. Primero busquemos a Dios. Amén. Y luego busque al médico y el Señor irá con usted. Todas nuestras decisiones, busquemos primero a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero al Señor lo dejamos de último. Ya no dejemos de último al Señor. Esta mañana es una mañana de misericordia, para que pongamos nuestra confianza en Dios, para que le digamos y abramos nuestro corazón a Él y le digamos: Señor, son tiempos difíciles, no entiendo, pero ayúdame, clámame. Ese padre así dijo: ten misericordia, ayúdanos y ayuda en mi incredulidad, Señor, porque yo sé que muchos de ustedes en medio de la lucha saben que hay un Dios poderoso. Pero el diablo les mina y les dice: y si fuera poderoso, ¿por qué no obra? Dios sabe por qué nos hace esperar, hermanos. Pero ¿a quién le vamos a oír? ¿Al Todopoderoso o al diablo, que es un mentiroso? No sé usted, pero yo esta mañana quiero escuchar la voz de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Digámosle como este padre angustiado, desesperado: ayuda a mi incredulidad. Y sé que Dios va a obrar, porque el Señor escuchó la petición. Tomás, y con esto hoy sí termino, ya le había dicho que iba a terminar, pero hoy sí termino con esto. Tomás, dígame si no conocía a Jesús. Tenía fe, era de los 12. Amén. Elegido por el Señor para ser apóstol. Hermano, es conocido como el incrédulo. Yo hasta no ver, no creer. Jesús no lo exhorta, pero no lo rechazó. Amén. Esta mañana, si usted es de los que dicen hasta no ver, no creer, pues no funciona así. Hay que creer en Cristo Jesús y veremos la mano de Dios. Esperaremos el tiempo que Él decida y que Él quiera. Si Él hoy hace milagros, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, a Él sea la gloria. Pero si quiere que sigamos creyendo en Él y esperando en Él, seguiremos esperando en Él, que esa es su voluntad y es perfecta, agradable, sin renegar, sin refunfuñar y sin dudar, aleluya, sino con gratitud, porque no merecíamos ningún favor de parte de Dios. Tomás, el Señor viene y con paciencia: yo mismo soy. Él estaba diciendo: hasta que yo no meta mi mano en su costado, yo no creo. Y estaba hablando y el Señor Jesús parado atrás, diciendo: no, es que no puede ser. Imagínense Tomás, y eso le pasó a Tomás, que oyó, vio los milagros, escuchó la autoridad de Jesús,
Estamos exentos a eso, yo lo sé. Pero Señor, reprenda al diablo. Vea la misericordia de Dios, aleluya, el amor. Viene y le dice: Tomasito, yo mismo soy, mira mis manos. Quizás le toma la mano: mira, aquí está mi costado. ¿Quieres meterlo? Mire. Señor, cae de rodillas Tomás, porque ves, crees. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Amén. Todos los que dudaron, el Señor tuvo misericordia. Pedro se estaba hundiendo. ¿Y por qué dudaste? Le extendió la mano, aleluya, y lo sacó. Ya estaba tragando agua, pero de repente sintió la mano y dijo: quizás hoy se siente ahogarse, pero aquí está el Señor. El Señor le dijo: tráiganme, yo voy a hacer el milagro. El Señor dice esta mañana: tráiganlo. Traiga su necesidad, traiga su problema, traiga su enfermedad. Aquí estamos para el que todo lo puede, aleluya. ¿Qué va a hacer usted? ¿Vamos a creerle a Dios o seguiremos dudando? La exhortación es grande: generación de víboras, ¿hasta cuándo le voy a aguantar? Pero Dios va a hacer milagros esta mañana, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Me está oyendo? Para Dios no hay nada imposible, creámoslo. Para Dios no hay nada imposible. Cierra sus ojos esta mañana.